Año 1933. Lugar, la Unión Soviética. Detrás de esta fachada, el alimento se usa como un arma contra aquella gente que resulta molesta a Moscú. El hambre es maquinada por el hombre con destino al norte del Cáucaso, la cuenca del Volga y Ucrania. La policía secreta sella las fronteras de Ucrania. Nadie puede salir ni introducir víveres. Una nación de la extensión de Francia es estrangulada por el hambre. En menos de 2 años, mueren 10 millones de personas. 7 millones en Ucrania. Y de estas, 3 millones son niños. Esto es lo más terrible de todo lo que he visto. Precisamente por la premeditación con la que se actuó y por la total ausencia de la más mínima compasión. Si usted revive ese pasado terrible, vuelve a estremecerse y a conmoverse otra vez y usted no puede desprenderse de esos terribles cuadros que ha visto o de los informes terribles que ha recibido de esa época. La ciudad más cercana estaba a 64 kilómetros. Así es que eso era lo que recorría caminando cuando iba allá una vez por semana. Con mi salario podía comprar 2 hogazas de pan por mes. De esta manera nosotros pudimos sobrevivir, pero los campesinos se morían de hambre. Aquella fue la primera vez en mi vida que vi tanta gente muriéndose. Y, por supuesto, fue una experiencia muy dura. La historia oculta de la tragedia más oscura de Ucrania comienza en una época de gran optimismo y de júbilo, en marzo de 1917. Una ola de revoluciones barre con el enorme imperio zarista. Las fronteras nacionales varían rápidamente en este dramático cambio del poder. Los ucranios aprovechan esta oportunidad para reivindicar su independencia después de 200 años de dominación rusa. Kiev, la antigua capital de Ucrania, se convierte una vez más en la sede del gobierno. Las tierras ricas y fértiles de Ucrania han abastecido a Europa con granos desde hace incontables generaciones. Incluso los antiguos griegos dependieron de sus abundantes reservas de trigo. La historia le ha enseñado a Ucrania que la libertad tiene un precio. El pueblo se prepara a defender su República Nacional de todo invasor. Diciembre de 1917. Una vez consolidado el control bolchevique en Rusia, Lenin se prepara para reclamar los antiguos territorios zaristas.
los 4 años de caos que siguieron, los ucranios combaten contra el ejército rojo de Lenin, el ejército blanco de Denikin, los alemanes y los polacos. Ya sea que los ejércitos entren marchando como enemigos o lo hagan como aliados, su precio es siempre medido en toneladas de víveres. Ucrania, ese riquísimo país, es poco a poco devastado. 1921, el polvo de las batallas se asienta finalmente. Rusia ha reconquistado la mayor parte del país. La Ucrania occidental es destrozada entre Polonia, Rumania y Checoslovaquia. Los conquistadores rusos embarcan más y más granos para alimentar a Moscú. Una sequía se suma a la miseria de Ucrania. Millones mueren mientras el granero de Europa experimenta su primera gran hambre. Sin embargo, esto es solo un preludio de la tragedia que va a seguir. Para aniquilar la continua resistencia hacia el dominio bolchevique, Lenin pone en marcha la nueva política económica. Se suspenden las confiscaciones de granos y se permite al campesino comercializar libremente en mercados públicos. El impacto para Ucrania es fuerte, ya que el 80% de su población es campesina. Esperando obtener un mayor apoyo, Lenin tolera el renacimiento nacional que venía gestándose en Kiev desde la revolución de 1917. El floreciente renacimiento de Ucrania es tan poderoso que Stalin, sucesor de Lenin, observa la pérdida de la influencia rusa con creciente alarma. Iván Maestrenko fue marxista, profesor de periodismo en la Ucrania soviética. En una reunión del Politburó se declaró que los estudiantes de Kiev ya no sabían hablar ruso. Todos alarmados preguntaron, ¿cómo puede ser? Bueno, durante los años 20, en las escuelas ucranianas, el idioma ruso fue considerado como el francés, el alemán, etc., una lengua extranjera. Por eso los estudiantes que provenían de escuelas ucranianas no sabían ruso. Y el desconocimiento del ruso constituía una clara amenaza de que Kiev se convirtiera en la capital de una Ucrania independiente. Miles de parroquias de lengua ucrania surgen en todo el país. Es la primera vez desde el siglo XVII que la Iglesia Ortodoxa ucrania restablece su independencia del Patriarcado de Moscú. En las artes, la vanguardia floreciente se modela de acuerdo a la cultura occidental y no a la rusa. Los círculos literarios abundan, los escritores y poetas crean una literatura propiamente ucrania. El escritor comunista más importante, Mykola Khmelovey, lanza un eslogan peligroso, lejos de Moscú. Hasta el líder del Partido Comunista Ucranio, Mykola Skripnik, concibe a la Unión Soviética como algo parecido a la Liga de las Naciones y lucha por conseguir mayor autonomía cultural y política como un medio para atraer a los ucranios al comunismo. Mykola Skripnik se consideraba realmente a sí mismo como un igual de Stalin, como un gobernante nacional independiente. Quiero decir que cuando viajaba a Moscú llevaba intérprete, a pesar de que hablaba perfectamente el ruso. Trató con algún éxito de establecer un protectorado cultural sobre las comunidades ucranianas en Rusia. Incluso llegó a pedir la anexión a Ucrania soviética de las zonas fronterizas habitadas en su mayoría por ucranios. En cierto modo, él llegó a efectuar demandas territoriales a Stalin. En 1928, Stalin es la personificación de la ley. Este administrador eficiente y despiadado ha eliminado toda oposición efectiva dentro del Politburó. El sueño de una revolución comunista universal no se ha materializado. A medida que Stalin fortalece al comunismo dentro de las fronteras de la Unión Soviética, se incrementa el nacionalismo ruso en sus políticas. La fuerte individualidad cultural de Ucrania ya no es tolerada.
1929. Stalin acomete contra el corazón y la mente de la nación ucrania, su iglesia y su inteligencia. Durante los años que siguieron, el régimen comunista en Ucrania lleva a cabo un sistemático exterminio de los intelectuales. 5.000 prominentes científicos, universitarios, poetas y artistas que se destacaron durante la independencia de Ucrania son arrestados bajo la acusación de pertenecer al SBU, una organización secreta que los soviéticos pretendían estaba planeando una insurrección armada. Solo 45 de entre aquellos van a juicio público. Se considera que las evidencias no son necesarias. Los arrestos masivos continúan en los años 30 y miles son arrestados, deportados y más tarde ejecutados. Hasta la iglesia es acusada de participar en este supuesto complot. Muchos sacerdotes fueron arrestados. Muchos fueron enviados a campos de concentración a Siberia. Otros fueron fusilados. Mi padre fue uno de ellos. Nunca regresó. Fue mi experiencia personal. 30 obispos fueron asesinados. Perecieron miles de sacerdotes. Se exterminaron a cientos de miles de fieles. También fueron arrestados el metropolitano Vasil Lebkiusky y sus dos sucesores. Hasta el día de hoy no sabemos qué suerte corrieron. La iglesia estaba colmada de fieles. Algunos comunistas entraron allí a caballo y me ordenaron que me desvistiera. Era el mes de marzo. Afuera había nevado. La nieve estaba derritiéndose y tuve que caminar con el agua hasta las rodillas mientras ellos iban a caballo. Me interrogaron, pero yo no contesté a sus preguntas, por lo que me premiaron con golpes de pistola por mi espalda. Comenzaron a descolgar los íconos y a destrozarlos contra el suelo. La gente quería entrar a la iglesia, pero no se la dejaba. Destrozaron todo. Rompieron todo lo que había en la iglesia y la gente permanecía afuera llorando, porque no podía hacer nada. Cuando un hombre subió para soltar la campana, y ésta cayó al suelo y sonó, toda la gente irrumpió en llanto. Todos lloraban al despedirse de la campana, que ya nunca más volvería a sonar. En 1930 solo la Iglesia Ortodoxa rusa queda en pie. En octubre de 1928, Stalin introduce un drástico plan de 5 años, pretendiendo transformar a la Unión Soviética virtualmente de un día para otro, de sociedad rural atrasada en imperio industrial autosuficiente. La defensa militar es prioritaria. El socialismo debe ser protegido de sus futuros enemigos. La tecnología occidental es vital. Para costearla, Stalin se apodera del único recurso exportable, los granos. Y así se decreta la colectivización obligatoria de la agricultura. Por lo tanto, todas las tierras privadas, el ganado y los útiles agrícolas pasan a pertenecer al Estado. El campesino trabajará como obrero a sueldo, como un trabajador en una fábrica. Uno de los fenómenos más interesantes de Ucrania fue que en ella se dieron unidos el problema campesino y el problema nacional de una forma diferente a lo que fue en otros lugares, debido a que en Ucrania los ucranios tendían a concentrarse en las zonas rurales, mientras que en las ciudades, sobre todo en Ucrania Oriental, la población dominante era la rusa y la judía, de manera que todas las políticas que los bolcheviques adoptaron hacia los campesinos produjeron un impacto directo sobre todos los ucranios. Con la destrucción de la iglesia y de los intelectuales bien encaminada, la colectivización permite a Stalin quebrar a los campesinos que configuran el sostén de la nación. Previendo una resistencia feroz, Stalin ordena la liquidación de los gulags como clase.
Kulak es el rótulo bolchevique para los campesinos más pudientes. Se consideraba como tales a quienes poseyeran más de 24 acres de tierra o emplearan trabajadores. Se los tenía como líderes potenciales en cualquier revuelta. El Estado no solo confisca las tierras de los campesinos clasificados como kulaks, sino también todas sus pertenencias. Está prohibido por la ley ayudar a estos enemigos del pueblo. Miroslava Utka tenía 7 años cuando su padre fue deportado. Nunca volvió a verlo. En el invierno de 1931 vinieron a echarnos de nuestra casa. Los activistas, un grupo de personas, si es que puede llamárseles personas, entraron a casa, revisaron todo y nos asustaron muchísimo. Después dijeron, salgan, esta casa ya no es de ustedes. Pero mi madre no quería irse. Por lo menos déjennos pasar lo que queda del invierno aquí, imploró. ¿A dónde puedo ir con estos niños y estos ancianos? Los hombres la alzaron y la arrojaron afuera. Un miliciano activista quedaba de guardia en la puerta. Mi madre nos gritó, niños, no abandonen la casa. Hubo lágrimas y gritos. Fue terrible. Nos aferramos a los bancos, gritando y negándonos a soltarnos. Entonces, los hombres comenzaron a sacarnos uno por uno. Así, uno a uno, nos echaron a los 6 de la casa. Un vecino valiente a riesgo de ser deportado albergó a su familia. Algunos campesinos queman sus granos, matan su ganado y huyen a las ciudades. Durante los 3 años que siguieron, 1 millón de hombres, mujeres y niños son apresados, apiñados en furgones herméticamente cerrados y enviados a los más remotos rincones de la Unión Soviética. Los sobrevivientes trabajan como mano de obra esclava, produciendo materia prima para exportar a Occidente. Este es el final del camino para muchos de los mejores campesinos y de los líderes culturales y religiosos de Ucrania. Para forzar la colectivización se traen de las ciudades a jóvenes activistas del partido. Cualquiera que se oponga a las medidas se denuncia como kulak y se deporta. Sin embargo, la resistencia continúa en todos los ámbitos. No hace mucho los bolcheviques les habían dado tierras a los pobres. Ahora quieren quitárselas de nuevo. Gracias a Dios yo no maté a nadie, no hice arrestar a nadie, no informé acerca de nadie, pero sí escribía. Yo era agitador. Asistí a las reuniones y también les dije a los campesinos, traigan los granos, devuélvanlos. Los trabajadores no tienen que comer. Hay una crisis mundial. Hitler ha tomado el poder en Alemania. Los japoneses están avanzando en Manchuria. Nuestro país es una fortaleza rodeada de enemigos por todas partes. Y yo gritaba, e imploraba y maldecía. Y por supuesto amenazaba. El que no traiga ningún grano es mejor que se cuide del castigo de la dictadura del proletariado. Bueno, yo parloteaba como todos y creía que eso era necesario. Mi padre estaba muy en contra de la colectivización. Decía que estaban arruinando la aldea, que los bolcheviques no sabían nada acerca de la administración de una granja, que hasta los viejos terratenientes eran mejores administradores que las autoridades soviéticas del lugar. Pero ¿quién cree a su padre cuando tiene 18 o 20 años?
Нічого не давали. Не давали. Значить, фактично тут саботаж пройшов. Значить, повстання, потім саботаж. Не здались люди. Hubo rebelión y después sabotajes. La gente no se rendía. Atacaban a las autoridades locales, pero generalmente no mataban a nadie. Solo los ataban y los arrojaban adentro de un granero o simplemente los sacaban fuera de la aldea y recuperaban su propiedad, sus caballos, sus vacas y las herramientas que les habían sido quitadas por la granja colectiva. Se apoderaban de todo eso de nuevo. Para aplastar estas rebeliones se mandaban tropas. Estas disparaban al aire, pero también disparaban a sus cabezas y a sus corazones. Vasil Sokil fue testigo del ataque de un escuadrón de la policía secreta GPU contra un solitario y desafiante campesino. Formaron un gran círculo alrededor de la casa. Cuando se dieron cuenta de que el campesino en el interior de la casa ya no tenía balas, tiraron una granada al altillo. Después de todo esto, se produjo un gran silencio. El hecho de esta forma de resistencia armada quedó profundamente grabado en mi memoria. Yo fui testigo de que aún en esas terribles condiciones había gente que creía que se debía luchar por el derecho del campesino ucranio a vivir tal como lo había hecho siempre. El trigo queda abandonado en el campo y no se cosecha. Los campesinos, desmoralizados por los excesivos impuestos y por la presencia de las tropas, responden negándose a trabajar. Las cuotas o los impuestos sobre el cereal han sido deliberadamente aumentados de tal modo que exceden lo que los campesinos privados pueden producir. Entonces se ven obligados a unirse a las granjas colectivas, a donde los impuestos son 3 veces más bajos, o de lo contrario hacer frente al exilio en calidad de kulaks. Al promediar 1932, las 3/4 partes del total de las granjas ucranias ya han sido colectivizadas. Después, para agosto, se exigen nuevas cuotas asfixiantes, esta vez para las granjas colectivas. Otra cuota exorbitante es impuesta en octubre y otra más al comienzo del año nuevo. Es imposible cumplimentar estos gravámenes. Los trabajadores recibían tarjetas de racionamiento y podían obtener su comida en el almacén de la aldea. Algo así como 1 litro de leche y 2 hogazas de pan por semana. Pero los campesinos, los granjeros, no podían conseguir nada en ningún lugar y se morían de hambre. Al día siguiente de que la gente del gobierno les quitara todo lo que tenían, ya no les quedaba nada para comer ni a dónde conseguirlo. El régimen culpa a los campesinos por el riguroso racionamiento impuesto en las ciudades. En realidad, los soviéticos están inundando el mercado occidental con toneladas de trigo. La cosecha de 1932 proporcionó suficientes granos como para alimentar íntegramente a la población de Ucrania por 2 años. Sin embargo, el hambre asola el país. Fue una orden oral dictada por Stalin. Yo me enteré de que existía un plan definido por las instrucciones que nos impartiera Stanislav Kozior, secretario del Partido Comunista de Ucrania. Stalin había declarado: el Kulak quiere aplastar nuestro gobierno soviético con la mano huesuda del hambre. Nosotros torceremos esa mano huesuda para que se cierre sobre la garganta del Kulak. Los rusos iban de casa en casa llevándose toda la comida que encontraban. Comenzaban por los granos, la harina, el trigo, la cebada, en fin, todo lo que hubiera hasta la última migaja. Se llevaban las remolachas, papas, habas que la gente guardaba en sus sótanos o en las casas. Además, no confiaban en la gente. Registraban las casas, revisándolo todo. Cavaban en el piso, en las paredes y en los hornos, a menudo destrozándolos. Así corrían de casa en casa, quitando todo a los campesinos.
1932. Los campesinos invaden las ciudades buscando vender sus objetos de valor con la sola finalidad de poder comprar el pan que ellos mismos han producido. A raíz de esto se crea un sistema de pasaportes internos para confinar a los campesinos en sus aldeas e impedirles llegar a las ciudades. Stalin condena las demandas del partido ucranio solicitando la urgente reducción de las cuotas y envío de ayuda. Lo acusa de anteponer los intereses locales al éxito del plan quinquenal. La lucha por el pan es la lucha por el socialismo, dice. Se otorgan absolutos poderes dictatoriales a Pavel Postyshev, brazo derecho de Stalin, y se lo envía a Ucrania junto con un ejército de policía secreta para purgar las filas del partido ucranio y para exprimir los últimos restos de granos. De Rusia envían 112.000 miembros confiables del partido para proteger de los hambrientos las cosechas y el ganado, y para hacer cumplir brutalmente la ley de protección a la propiedad del Estado. Era una ley terrible. Si ellos descubrían a un niño recogiendo una espiga de trigo y tratando de comer los granos aún tiernos, consideraban este acto como un crimen muy grave. La orden del gobierno era castigar al que fuera, incluso con la pena de muerte. No solo hay que cumplir con todas las cuotas que fija el Estado, sino también hay que almacenar granos para semilla y para el ganado antes de efectuar el pago a los trabajadores. El 80% de las granjas colectivas no alcanzan a pagar nada a sus trabajadores. Y una nueva ley draconiana impide a estos a buscar trabajo en otro lugar. La granja colectiva donde trabajaba mi padre había sido fundada en 1928. Era una granja importante, una buena granja, pero a pesar de ser la mejor de los alrededores, sufrió más que las otras porque sus integrantes eran disciplinados y tenían todo organizado a tiempo. Los camiones del gobierno se acercaban hasta las máquinas del molino y cargaban todo, hasta la paja. Mi padre ya estaba tumefacto. No completamente, pero sus pies estaban hinchados y sus ojos tenían la típica expresión de la inanición. Y en casa no había nada más que medio zapallo. Eso era todo. Fui a la granja colectiva para conseguir caballos. Allí, un amigo mío de la Liga Juvenil Comunista me dijo débilmente: ¿viniste a llevarte a tu padre? Llévatelo. Quizás él sobreviva, pero para nosotros ya es demasiado tarde. Las madres campesinas, muriéndose de hambre, arrojaban a sus hijos al interior de los trenes que partían hacia la ciudad, en un intento desesperado de que alguien se apiadara de ellos y los alimentara. Entré al vagón del tren y vi que estaba lleno de niños. Algunos de ellos eran espantosamente flacos. Otros tenían magros sus cuerpos en la parte superior, pero sus piernas y estómagos estaban enormemente hinchados. Algunos sufrían convulsiones. En general, si un niño permanecía acostado y quieto, ya sabíamos que este niño moriría muy pronto. De día, la gente permanecía escondida. No se veía en ninguna parte. Pero durante la noche salían, como sombras, haciendo cola frente a las panaderías, quizás con la esperanza de conseguir algo de pan por la mañana. Caminando por las calles, solo se veía a niños sin hogar y mujeres en harapos muriéndose de hambre y cadáveres que los niños esquivaban.
Así era la ciudad de Kharkiv entonces. Es difícil de imaginar la extensión de estas filas para el así llamado pan comercial. Estaban formadas por miles, 2 o 3 y hasta 7.000 personas. Andor Henke fue cónsul alemán en Kiev. Él y su familia fueron testigos directos del horror del hambre. Los periódicos rusos decían que se sufría hambre en Alemania, pero que todo era maravilloso en Rusia. Eso me molestó. Y salí del consulado para tomar fotografías de los cadáveres. Doch ich habe also noch eine relativ lebhafte Erinnerung an die Zeit in Kiew. Conservo todavía vívida memoria de esa época en Kiev. Éramos niños entonces. Mi hermana tenía 4 años menos que yo. Vivíamos en el consulado como en una jaula de oro. No se nos permitía salir solos a la calle. Sin embargo, recuerdo muy bien la miseria y el hambre. Me acuerdo de haber visto cadáveres por doquier, en los zaguanes, en las esquinas, los carros que los cargaban. Los recogían de la calle, los arrojaban dentro del carro y se los llevaban lejos. Algunos estaban todavía vivos, pero lo mismo eran arrojados al montón y llevados a las afueras de la ciudad, arrojados a un pozo y cubiertos con tierra. Los niños, los adolescentes, rondaban por la ciudad, tropezando y cayéndose, mendigando pan. Yo no podía soportarlo. De vuelta a casa lloraba y gritaba histéricamente. Sobrevivimos gracias a parroquianos, empleados del ferrocarril, que tenían la posibilidad de viajar más allá de las fronteras de Ucrania. Teníamos por vecinos a funcionarios soviéticos. Ellos siempre tuvieron comida. Nosotros revolvíamos sus tarros de desperdicios y comíamos papas podridas, repollos y remolachas podridas y los restos de comida que tiraban. No tengo vergüenza en admitirlo, porque era cuestión de sobrevivir. Yo no quería morir. Cuando llegamos a la granja estatal y el administrador nos tomó para trabajar allí, él dijo que trabajaríamos de noche, alimentando a los caballos con una mezcla de semilla de lino con paja picada. Nos dijo que deberíamos hacerlo cuando la gente dormía, porque si no se comería el forraje para los caballos. Le preguntamos, ¿cómo podemos hacerlo? Las personas son más importantes que los caballos. Pero él respondió, necesitamos los caballos para transportar a los cadáveres. Recogían los cadáveres de las casas. Un trineo se detenía frente a cada casa y los hombres preguntaban, ¿tienen alguno? Gracias a Dios no tenemos a ninguno. Entonces se dirigían a la casa siguiente. ¿Tienen alguno? Sí. Bueno, sáquenlo. Pero no tengo fuerzas para levantarlo. Entonces 2 o 3 hombres jóvenes, ellos también con las piernas hinchadas, entraban a la casa, sacaban el cadáver y lo colocaban en el trineo. Recogían 2, 3 o 4 por día.
En la primavera, cuando murió mi hermanita, su cuerpo estuvo en casa durante una semana. Lo guardamos hasta que volvió mi madre de la granja estatal. Cada día venían a casa, golpeaban la puerta preguntando si teníamos algún cadáver. Nosotros respondíamos a gritos, no, no tenemos. Y entonces el carro seguía su camino calle abajo, recogiendo otros cadáveres. Cuando mi madre volvió a casa, tuvimos que enterrar a mi hermana. ¿Cómo podíamos enterrarla? No había nada con que hacer un ataúd. La envolvimos en una sábana, la colocamos sobre un trineo y la llevamos al cementerio. La colocamos entre dos ataúdes, en una tumba grande. Encima colocaron otros ataúdes. Así es como la sepultamos. En otras partes del mundo, los parientes de las víctimas del hambre expresan su protesta y organizan medidas de socorro. Ofrecen su ayuda a Canadá, Estados Unidos, Suiza, Francia, Bélgica. El cardenal Innetzer inicia las acciones de auxilio desde Austria, el metropolitano Sheptytsky en Ucrania Occidental. Pero los embarques de alimentos son detenidos en la frontera soviética. La Cruz Roja Soviética niega rotundamente la existencia de una hambruna. Las organizaciones internacionales se ven impedidas de actuar. El metropolitano Mstislav era por entonces diputado en el Parlamento polaco. Él contribuyó a organizar la ayuda por parte de los ucranios que vivían bajo el régimen polaco. Nuestros intentos por enviar grano a Ucrania fueron coordinados a través de la embajada soviética en Varsovia. Allá nos informaron que aquello estaba fuera de su jurisdicción y que transmitirían nuestro pedido al gobierno central de Moscú. Pero desde Moscú nos respondieron diciendo, ¿qué están haciendo? ¿Para qué necesitamos granos? Hemos tenido una cosecha magnífica, no hay ninguna clase de hambre. Eso no es más que propaganda antisoviética. Eso es todo. De manera que no nos dieron esperanza de ninguna especie de que el grano llegara jamás a destino. Primavera de 1933. El genocidio por el hambre llega a su punto culminante. 25.000 personas mueren por día. 1.000 por hora. 17 seres humanos por minuto. Ellos trataban de engañar a la gente diciéndole que la hambruna sucedía por causas naturales. Pero la gente notaba que no era una situación normal. Por más que trataron de esconder el grano en molinos y silos, la gente se enteraba de alguna manera de que había abundancia de grano y no querían dárselo. La mayor parte del cereal se almacenaba en los molinos estatales. Una vez colmados, nadie podía acercárseles. Otra parte se encontraba apilada en bolsas cubiertas por lonas y llegaba a pudrirse. Cuando fui por primera vez a Mekirdiuka, todos los arbustos estaban verdes todavía, pero cuando regresé, no quedaba ni una sola hoja. La gente se las había comido. No se oía el ladrido de un solo perro, porque también se los había comido. Nos dijeron, niños, ahora es muy peligroso ir a mendigar de casa en casa. Están ocurriendo crímenes terribles. Quizás no lo sepan, pero un hombre que iba a buscar agua al pozo tropezó y murió congelado. Su esposa cortó trozos de su cuerpo y se los comió.
Mi prima era mucho más joven que yo y tenía 3 hijos. Esos 3 niños fueron devorados por sus vecinos. Una disposición emitida por el Departamento de Justicia asegura que no se mantienen informes oficiales de los casos de canibalismo. Todos los casos fueron retirados de las cortes y manejados por la policía secreta GPU a puertas cerradas. Después de haber dado muerte a la 1/4 parte de la población del país, los soviéticos ponen en escena una de las más grandes falsificaciones de la historia. En una conferencia sobre cereales en Londres, los soviéticos hacen una campaña para incrementar sus exportaciones de granos de 25 a 85 millones de bushels de trigo. Pocos pueden imaginarse que un Estado exporte cereales a costa de la vida de su propio pueblo. Indignados por el desempleo masivo y las dificultades por las que se atraviesan sus propios países, muchos simpatizantes socialistas de influencia salen a la defensa de Moscú. George Bernard Shaw y un grupo de socialistas británicos importantes visitan la Unión Soviética e informan detalladamente que los restaurantes en donde comen están repletos de alimentos. Otra importante visita extranjera que recibe el trato de alfombra roja es el ex primer ministro francés Édouard Herriot. Le preparan un tour de 5 días por Ucrania, en el colmo del hambre. Su impresión favorable sobre el país recibe amplia publicidad. Quisiera agradecer al gobierno y al pueblo de la Unión Soviética por su cálida recepción. Johann von Herwarth era un joven attaché de la embajada alemana en Moscú y después de la Segunda Guerra Mundial fue embajador de Alemania en Gran Bretaña. Recuerda cómo preparó el Estado soviético la visita de Herriot. La famosa visita de Herriot, el presidente del gabinete francés, cuando llegó a Kiev y tuvo la impresión de que todo estaba perfecto en Kiev, las calles que debió atravesar habían sido previamente limpiadas. En su hotel le sirvieron un magnífico desayuno y por las calles aparecían camiones descargando pan. Todo daba la sensación de estar en orden. Luego visitó una granja colectiva y habló con los campesinos. Nadie sabe si eran verdaderos campesinos o si habían sido puestos allí para la inspección de Herriot. Estos le comentaron que todo andaba bien, mucho mejor que bajo el gobierno del zar. De vuelta a su patria, Herriot afirmó: no hay hambre en Ucrania, los campesinos están muy contentos. En las salas cinematográficas soviéticas se exhibían escenas idílicas del trabajo y de la vida feliz de los campesinos mientras el hambre avanzaba a rabiar. En Moscú se pone en escena un juicio sensacionalista para distraer al pueblo soviético de los fracasos del plan quinquenal. 6 ingenieros británicos que estuvieron trabajando en la Unión Soviética enfrentan la pena de muerte por cargos prefabricados de sabotaje, espionaje y soborno. El interés que este juicio despierta en Occidente da a los soviéticos un medio más para acallar a la prensa extranjera. Se dice abiertamente a los corresponsales que si les interesa acceder al juicio no deben mencionar en sus despachos el hambre. Una vez que sirvieron para sus propósitos, los supuestos saboteadores son liberados. Malcolm Muggeridge llegó a la Unión Soviética en 1932. Fue uno de los pocos periodistas que, desafiando las amenazas soviéticas, informó sobre la verdadera situación en el campo. No creo que los extranjeros se dieran cuenta suficientemente del control absoluto llevado a cabo por las autoridades soviéticas sobre la prensa foránea. La censura trabajaba de manera muy simple. Si uno escribía un mensaje, tenía que llevarlo al departamento de prensa, o sea, que la compañía de telégrafos no lo aceptaba si no estaba previamente sellado por ellos.
Había que entregárselos, ellos lo leían y decían, usted no puede decir nada de esto. A medida de que yo me volvía cada vez más crítico hacia el sistema y cuando comencé a criticar el uso del terrorismo por el gobierno, sabía que los artículos que escribiera sobre el genocidio por el hambre serían censurados y que yo tendría que abandonar el país. Entonces los expedí por valija diplomática. Nunca hubieran salido del país en otra forma. Y yo abandoné la Unión Soviética antes de que fueran publicados. Por cada artículo sobre el hambre que aparecía se publicaban 2 negando su existencia. Mogorich recuerda que el más influyente corresponsal en Moscú era Walter Duranty, el periodista del New York Times que ganara el premio Pulitzer. Él fue no solo el más grande mentiroso de entre todos los periodistas que estaban en Moscú, sino que también fue el más grande mentiroso de todos los periodistas que conocí en 50 años de periodismo. Solíamos preguntarnos si en realidad las autoridades soviéticas no tenían algún control sobre él, porque se prestaba tan abiertamente a su juego. Pero esto no preocupó al New York Times al publicar sus informes. Cuando se trataba del hambre, la gran hambre en Ucrania causada por la colectivización, es en este caso donde su información fue particularmente vergonzosa, porque él negaba en absoluto su existencia. Los soviéticos otorgan a Duranty el permiso para recorrer Ucrania sin acompañantes. Él informa en el New York Times que hablar de hambre es ridículo. Sin embargo, los documentos del Foreign Office británico revelan que en conversaciones privadas en la embajada británica, Duranty afirmó que aproximadamente 10 millones de personas sufrieron por el hambre. Se estaba discutiendo en esos momentos si los Estados Unidos debían reconocer a la Unión Soviética. Los artículos de Duranty fueron considerados como evidencia muy valiosa en favor de ese reconocimiento. En noviembre de 1933, poco después de la visita a Washington de Maxim Litvinov, ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Soviética, los Estados Unidos reconocen al gobierno soviético y comienzan los acuerdos que aseguran un balance comercial favorable para los Estados Unidos. Al año siguiente, el encubrimiento soviético logra su mayor éxito, un lugar en la Liga de las Naciones. Y esto es tolerado aunque los gobiernos occidentales sabían todo acerca del genocidio por el hambre. El gobierno de Weimar, gobierno democrático, sabía muy bien qué era lo que estaba ocurriendo en la Unión Soviética. Pero su actitud era, yo diría, lo que suele entenderse como pasiva. Los más jóvenes de la embajada opinábamos que en ese momento no debíamos tener ningún tipo de relaciones comerciales con el gobierno criminal que permitía que cientos de miles y hasta millones de personas murieran de hambre. El gobierno decía que teníamos demasiado desempleo en Alemania y que si dejábamos de vender productos manufacturados a la Unión Soviética, se aumentaría aún más el desempleo. Esa era la situación. Las relaciones comerciales se consideran prioritarias. El hambre se juzga como asunto soviético estrictamente interno. Los gobiernos de Occidente hacen las paces con el genocidio. El escritor ucranio comunista Mykola Hulovey reacciona ante la destrucción de su gente por inanición y ante los arrestos masivos de sus amigos y miembros del partido, quitándose la vida. El hombre fuerte del partido, Mykola Skripnik, es denunciado como enemigo del Estado. También él se suicida. Estos suicidios se convirtieron en símbolo del final de una etapa de la historia de Ucrania. Hasta ese momento creíamos que era posible un normal desarrollo nacional tal como nos lo habían enseñado. Una cultura socialista en su contenido y nacional en su forma. Stalin pone fin al hambre con un simple decreto. Habiendo destruido a los campesinos ucranios, puede permitirse repartir granos a las granjas colectivas durante la cosecha de 1933. 1934. Se producen purgas en las ciudades y puede afirmarse que desde ese momento finaliza la participación ucrania en la conducción de su propio país. 27.000 ucranios son arrestados y reemplazados por rusos.
De 259 escritores ucranios solo sobreviven 36 y el terror se intensifica. Las celdas de las cárceles se vacían rápidamente cuando el nacionalismo ucranio se convierte en una ofensa que se castiga con la muerte. Las purgas se detienen cuando los nazis invaden Ucrania en junio de 1941. Millones mueren cuando Hitler intenta reemplazar la trampa de Stalin por la suya. Para desviar la atención de sus propias brutalidades, los nazis invitan a una comisión internacional para inspeccionar las fosas comunes dejadas por el gobierno soviético. Solamente en la ciudad de Vinnytsia, la comisión descubre los cuerpos de 9.000 personas brutalmente masacradas. Campesinos, poetas, sacerdotes. Nadie puede estimar hasta dónde asciende el número exacto de aquellos que desaparecieron durante el régimen del terror de Stalin. El único crimen de Ucrania fue que nunca se acostumbró a llevar cadenas. La Unión Soviética niega hasta hoy la existencia del genocidio del hambre, pero la cosecha de la desesperanza no podrá ser jamás olvidada.